Muy buenos días, Iglesia Vida Eterna. Es una bendición estar ante ustedes como siervo al servicio de la obra y, por supuesto, servir de instrumento en la mano de Dios para compartir un mensaje de bendición. Hemos compartido nuestros motivos de oración en el grupo, nos hemos saludado a través del chat de la transmisión, hemos adorado al Señor en nuestras casas a través del momento de adoración y ahora vamos a entrar en un momento muy especial. Vamos a compartir la palabra de Dios. Por eso te invito a que consagres el espacio donde estás, a que te concentres en este tiempo y abras tu corazón para lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Vamos a hacer una breve oración para santificar este tiempo y que sea Dios hablando a tu vida, hablando a tu corazón, hablando a tu familia incluso. Así que te invito a que ahí donde estés, cierres tus ojos conmigo y vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias por este tiempo. Gracias por darme la oportunidad de seguir escuchando de tu palabra. Señor, en este momento consagro este tiempo para que seas tú hablándonos, Señor. Para que seas tú tocando nuestro corazón con tu palabra. Reprendo toda distracción, todo estupor, todo lo que quiera interferir con tu mensaje para nuestras vidas. Te pido que santifiques los oídos, que abras los corazones y en la mañana de hoy, Señor, esta palabra sea de bendición para todo el que escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante los últimos domingos hemos estado compartiendo un mensaje de mucha bendición para nuestras vidas. Hemos estado hablando de personajes bíblicos que han movido el corazón de Dios, que han transformado sus circunstancias a través de un don, a través de una dádiva, a través de un regalo inmerecido, que es la gracia. La primera semana de esta serie, el pastor hablaba de Job, de todas las circunstancias de Job, todo lo que le tocó atravesar a Job y que él, al final, a pesar de todo lo que había pasado y solo a través de la gracia, pudo decir: el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que Job había vivido, Job se mantuvo constante en su fe y su amor a Dios, y eso lo produce la gracia. La fidelidad es producto de la gracia. Luego, la siguiente semana, el Día de la Madre, el pastor hablaba de la gracia que consiguió un ejemplo de madre en la Biblia, María, la madre de Jesús. Dice la palabra que aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. El pastor compartía durante esa semana que a María le tocó vivir los privilegios más grandes que puede vivir una madre. Y en este contexto, esta madre. María tuvo el privilegio de ver nacer al Hijo de Dios, pero también tuvo el privilegio de verlo partir. Y ese privilegio fue dado, fue detonado, fue conseguido a través de la gracia que halló María ante los ojos de Dios y la gracia que depositó Dios ante ella. Luego, la semana pasada, hablamos de otro personaje bíblico. Nos remontamos al Génesis y hablamos de un hombre que por ser justo se salvó él y su familia. Dice la Biblia, en Génesis 6:8 dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor, pero Noé contaba con el favor del Señor, dice la palabra. Hay dos dimensiones de gracia y en el día de hoy vamos a ver otro personaje que experimenta las dos dimensiones de la gracia de parte de Dios. Ese personaje quiero comentarte que es José. Durante mucho tiempo hemos contado y hemos leído la historia de José desde un enfoque maravilloso, como una historia interesante, como una historia que tiene un final feliz. Pero este domingo, en esta mañana, yo quiero invitarte a ti a que revisemos la historia de José desde otro enfoque. Desde el enfoque de la gracia que prospera, la gracia que bendice, la gracia que hermosea el rostro y la gracia que transforma todo a tu alrededor. Dice la palabra, ni siquiera la dice en el Antiguo Testamento, la dice en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 7, versículos 9 y 10, dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
Dice, y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Quiero invitarte a analizar un poco sobre tu rol hoy en día en donde estás, en el trabajo, en tu casa, en donde estudias. ¿No les ha pasado, no les ha sucedido que por ser cristiano eres al que más le demandan, eres al que más presionan, eres al que más persiguen? Porque por el simple hecho de ser cristiano sientes que todas las circunstancias están en contra tuyo. Esto es muy común escucharlo en las reuniones familiares, por ejemplo, con inconversos, que uno no puede opinar abiertamente sobre un tema porque lo primero que dicen es que, y eso, que soy cristiano. En los entornos de trabajo también hay mucha presión para los cristianos. También sucede en casos muy positivos, en casos positivos en los que por ser cristiano nos sucede o ha sucedido en que el jefe confía en ti, tus compañeros de trabajo confían en ti y de alguna u otra manera Dios prospera el lugar donde estás solamente porque estás tú allí, porque está un hijo, un poseedor de la gracia en ese lugar. Esos casos que a nosotros nos pasan día a día, le sucedieron a José. Y hoy quiero compartirte poco a poco a lo largo de la historia de José ciertas dimensiones de la gracia que nosotros no habíamos probablemente detectado en la vida de José. Y quiero compartirte sobre estas dos dimensiones de la gracia. Nosotros tenemos una primera dimensión de la gracia que es la manifestación de la salvación. Nosotros por gracia hemos sido salvos. Por gracia Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Este comentario me lo dio Dios analizando esta historia. Dice, como cristianos la primera manifestación de gracia que heredamos es la salvación. Esa es la primera gracia. La gracia es ese regalo inmerecido que nosotros, aunque éramos pecadores, Dios nos dio la salvación. Y tenemos seguridad de la salvación por la gracia, a través de la gracia. Ese regalo inmerecido, ese don espiritual que nos garantiza vida en el reino. Pero hay otra dimensión de la gracia. Y esta dimensión de la gracia es esa investidura que recibimos como fruto de la conversión genuina. Esa hermosura de espíritu, esa hermosura de rostro que nosotros recibimos y que se activa ante las personas. Nosotros nos ha sucedido que estamos en un entorno y por alguna razón tenemos sangre ligera, le caemos bien a las personas. El rostro de Dios se deja ver a través de nuestro rostro y Dios abre puertas. Y eso se llama gracia manifiesta. Entonces tenemos dos dimensiones de la gracia. La primera, que es la salvación que recibimos por gracia, y la segunda es la gracia que transforma nuestras circunstancias y opera en este mundo. La gracia que nosotros estamos viviendo en este mundo no es un regalo a futuro, es una manifestación que viene como parte de nuestra conversión, como parte de nosotros haber aceptado a Cristo. Yo recuerdo que estaba niño en el entorno, en el lugar donde yo crecí, y veía gente que aceptaba al Señor, seguía al Señor en el Evangelio y se daba una transformación tan grande a nivel físico y a nivel espiritual que la gente se veía hermosa. Y ustedes, estoy seguro que en sus casas pueden recordar a alguien que haya recibido al Señor y haya sido transformado físicamente, se ve más arreglado, se ve más guapo. Y eso viene de parte de la gracia de Dios. Eso no es un montaje, eso no es algo circunstancial. Es la manifestación de la gracia de cara a los hombres. Entonces, ya habiendo compartido con ustedes este contexto y la diferencia de la gracia que apunta a la salvación y la gracia que apunta a la prosperidad o a la transformación de nuestras vidas, quiero que juntos pasemos por la historia de José y detectemos esos momentos en los que la gracia opera en la vida, en el día a día de José. Y lo primero que quiero compartirte es que te pregúntate un poco. José creció y era amado por su padre. Luego sus hermanos lo envidiaron y lo intentaron matar. 1. Luego no lo mataron, sino que lo vendieron como esclavo.
2 circunstancias adversas. Igual se salvó de que los hermanos lo mataran, se salvó de la venta como esclavo, luego es vendido como esclavo y empieza a trabajar para el faraón, casi lo violan. Esto es un contexto escandaloso en la Biblia. José casi sufre una violación, José casi lo matan por segunda vez, José lo meten en la cárcel por segunda vez. Y son un montón de circunstancias, un cúmulo de cosas negativas que sucedieron a lo largo de la vida de José, que ustedes dirán, ¿cómo se libró José de todas estas circunstancias? De que lo intentaran matar, de que lo metieran en la cárcel, entró a la cárcel, salió de la cárcel, lo volvieron a meter a la cárcel, volvió a salir de la cárcel. Ahora te pregunto yo, a ti que estás en tu casa, ¿crees que José era un hombre con suerte? ¿Piensas tú que José tenía mucha suerte? Déjame decirte en esta mañana que lo que sucedía y lo que funcionaba en la vida de José era gracia. Era una gracia que lo salvaba de todas en las que él se metía. Ahora quiero que tú en tu casa veas conmigo cómo cuando la gracia empieza a ser un problema. Cómo cuando la gracia en tu vida, la gracia que Dios ha depositado en ti, empieza a ser un problema. Porque la gente te empieza a envidiar si tú empiezas a prosperar, si te empieza a ir bien en el trabajo. La gracia empieza a ser un problema porque los que están alrededor se empiezan a preguntar, ¿qué tiene él que no tengo yo? ¿Qué pasa con esa persona que es tan sangre ligera? Lo mismo le pasó a José. Dice la palabra que en el versículo 1 dice que Jacob habitó con su familia y tuvo sus hijos, y el último de sus hijos fue José. Y dice la palabra en el versículo 3 en el 2 de Génesis, dice, José informaba a su padre de todas las andanzas de sus hermanos. ¿Por qué creen que Jacob amaba a José? 1, porque fue su último hijo. 2, porque Jacob vio en José un espíritu de fidelidad que le podía declarar de todas las malas andanzas en las que estaban sus hermanos. Entonces vemos como un primer matiz de la gracia. La gracia es una consecuencia, es un resultado de tu fidelidad ante Dios. Si tú andas bien delante de la presencia de Dios, ten por seguro que la gracia, el bien y la misericordia de Dios no se van a apartar de tu vida. Otra dimensión de la gracia. Dice, la gracia es un regalo simbólico. Como Jacob amaba tanto a José, Jacob vino y quiso materializar ese amor con una túnica de colores, de muchos colores. Y esto fue un símbolo no solamente que manifestaba el amor y la gracia de un padre a su hijo, era un símbolo que materializaba ante todos los demás el amor que tenía un padre, en este caso Jacob, hacia José. Puede que Dios haya depositado en tu vida un regalo simbólico a través de la gracia. Y ese regalo simbólico se muestra a todo el mundo. La gracia no se puede ocultar. La gracia manifiesta hacia los hombres cuando tú eres justo, cuando tú eres fiel, cuando tú andas correcto delante de la presencia de Dios. Dios va a derramar una investidura simbólica de gracia y regalos para tu vida y tu familia. Es allí donde tú empiezas a experimentar una prosperidad, y no hablo de una prosperidad solamente económica. Tú empiezas a experimentar una bendición diametral donde tu entorno de trabajo todo empieza a fluir, tus finanzas empiezan a fluir, tu familia empieza a fluir, pero es la gracia que está transformando todas las circunstancias de tu vida solo por una cosa, por tu fidelidad. José, a la edad de 17 años, cuando sus hermanos maquinaban matarle, él buscaba ser fiel delante de su padre. Lo acabamos de leer en el versículo 2. Dice, y José contaba a sus padres todas las andanzas de su hermano. Luego, Jacob, como producto, como materialización de ese amor, le regala una túnica. Pero José tenía tanta gracia, esa gracia, ese no sé qué que se manifiesta ante los hombres, que le generaba un problema. Hay momentos en tu vida en los que la gracia va a ser un problema. Y puede que te empiecen a perseguir en tu trabajo porque tú eres ser cristiano.
Puedes que empieces a generar problemas porque por ser cristiano te van a perseguir, te van a generar problemas. Eso le sucedió a José. Dice la palabra en Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué infierno vivió José en su familia? Imagínense que todo el mundo te odie, que solamente te ame tu padre, y que tú cuando le vayas a hablar a tus hermanos sean respuestas ásperas. Dice que no podían hablarle pacíficamente. Yo me imagino los cuestionamientos que se hacía José, que meditaba y preguntaba por qué lo odiaban sus hermanos. Quizás tú en momentos de tanto desespero, de tantas circunstancias adversas, te preguntarás, ¿por qué yo vivo esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no fluyen las cosas y por qué no me está yendo bien? ¿Por qué no puedo tener paz? Déjame decirte que hay un momento en tu vida en los que la gracia, la salvación, el favor de Dios puede tender a ser un problema. Pero ese problema se bloquea por una sola manifestación, dice la palabra. Dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosles en unas cisternas y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Los hermanos de José seguían maquinando matarle, pero cuando la gracia se convierte en el favor, miren bien esto, la gracia manifiesta te prospera, pero la gracia salvadora, la gracia espiritual te salva. Dice que cuando los hermanos de José intentaban y maquinaban matarle, dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. ¿Creen ustedes que Rubén se movió por sí solo para salvación de José? Porque déjenme recordarles que la Biblia dice que todos sus hermanos maquinaban matar a José. Pero resulta que en el momento crucial en el que van a matar a José, Rubén, como hijo mayor, como hermano mayor, se levanta y dice, no lo matemos. Es ahí donde se manifiesta la primera vez de la gracia salvadora de Dios a la vida de José. La primera de la que se salva, José. Luego dice la palabra, la gracia es innegable y no se puede ocultar. José tenía una gracia, tenía un poder, tenía una investidura que eso no se podía ocultar en ninguna parte. Ya les cuento dónde. Dice la Biblia en Génesis capítulo 39, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Dice la palabra, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, los egipcios. La gracia, cuando tú eres fiel, cuando tú dependes y eres elegido y eres amado por el corazón de tu Padre, que es Dios, la gracia es innegable. La gracia no la puedes ocultar. Y es ahí donde el favor de Dios, donde la gracia manifiesta de Dios, empieza a abrir puertas. En el caso de José, luego de que fue vendido como esclavo, la gloria de Dios se dejó ver a tal punto que empezó a administrar la casa del faraón. Dice la palabra, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Con quién? Con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José, ¿qué? Gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice la palabra, lo acabamos de leer, dice que Jehová estaba con José. Y que Dios había investido a José de gracia delante de los ojos del faraón. Lo dice la palabra. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Y quizás puedo ser un poquito rudo con este comentario, pero muchas veces pasa que nosotros queremos tener la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios en nuestra vida, pero Jehová
no está en nuestra vida. Dios no está posado en nuestra vida. Entonces queremos los favores de Dios, pero Dios no está con nosotros. Dice, y la Biblia lo expresa de esa manera, como un orden, como una correlación. Lo primero es que Jehová estaba con José. Y lo que viene como resultado es que Jehová hacía prosperar todo lo que hacía José. Y luego José halla gracia a los ojos del faraón. No sucede al revés. Y quiero, hermano, que tú abras tus oídos y tu corazón para esto. Tu vida no se va a transformar a través de la gracia de Dios si Dios no mora en tu vida, si Dios no es el centro de tu vida. Primero tiene que ser Dios el centro de tu vida. Jehová Dios tiene que estar en ti, en tu casa, centrado. Y luego el resultado de ese comportamiento es la gracia, la que empieza a prosperar. Dice la Biblia, y lo acabamos de leer, dice que Dios hacía prosperar todo lo que estaba en la mano de José. Dios hacía maravillas a través de José. Y esa gracia no se puede ocultar. Pero déjame decirte que nosotros tendemos a ocultar a Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos del amor de Dios, cuando nosotros no somos de testimonio de Dios, cuando nosotros nos guardamos el poder de la salvación para nosotros, nosotros limitamos el poder de la gracia. Porque dime tú, ¿cómo se va a transformar tu entorno de trabajo? ¿Cómo se van a convertir tus compañeros de trabajo? ¿Cómo va a cambiar tu esposo inconverso, tu familiar inconverso, si Dios no se ve en tu vida? Si tú no dejas ver la manifestación de Dios en tu vida. Y esto probablemente suene muy ruidoso para tu vida, pero el mensaje de Dios en esta mañana es que así como José, que pasó por circunstancias adversas, circunstancias que posiblemente tú estés pasando, así como José pasó por momentos difíciles, momentos donde sintió que iba a perder la vida, Jehová moraba en José y por eso la gracia se manifestaba. Otra dimensión de la gracia, dice la palabra, dice, la gracia es innegable y no se puede ocultar. Y dice el capítulo 39, versículo 21, pero Jehová estaba con José. Vuelve a decirlo en otro versículo la palabra. Y le extendió su misericordia y le dio gracias a los ojos del jefe de la cárcel. Si nosotros seguimos la secuencia de la historia de José, José primero es tomado como esclavo para trabajar en la casa del capitán del faraón. Ahí viene esta mujer mala, lo envuelve, genera un problema. José es echado a la cárcel nuevamente. Y en la cárcel, Dios vuelve a manifestar su gracia en la vida de José. José estaba listo para podrirse en la cárcel. Se había metido con la esposa del jefe de Faraón. Con nada más y nada menos. Es más, José estaba listo para ser ejecutado. Pero la gracia de Dios vuelve a salvar a José por segunda vez. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Ya luego de esto se dan otra vez las circunstancias de los sueños. José sigue siendo ejemplar, porque eso es otra cosa. Nosotros podemos tener la gracia de Dios en nuestras vidas, porque viene como fruto para nuestras vidas, como parte de la salvación. Pero si tú no eres ejemplo, si tú no eres justo, si tú no eres fiel, esa gracia no se va a ver. Esa gracia no se va a notar. Entonces, en la mañana de hoy, yo quiero invitarte a que tú analices un poco en qué momento se está viendo la gracia de Dios en tu vida. En qué momento tú estás siendo ejemplar. Y en qué momento Dios empieza a prosperar tu entorno. Y vuelvo y repito, esta prosperidad no se refiere solamente a una prosperidad financiera. En qué momentos Dios empieza a mover todas las circunstancias en tu entorno para bendecirte a ti y a los que están contigo. Sigue diciendo, la gracia que tenía José
Y la gracia que nosotros necesitamos adquirir es aquella gracia que bendice a la persona que la posee, en este caso José, que lo salvaba a cada rato de la muerte o de la cárcel, y también bendecía a todos. Dice la palabra, y aconteció que desde cuando le dio él encargado de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y es allí, y esto se lo hablo a la gente que tiene sus propios negocios, que son empresarios. Si tú estás escuchando esta palabra, yo creo que la mejor inversión que puedes hacer, y ojo, quiero que me lean con el mejor tono posible, la mejor inversión que puedes hacer es contratar a un cristiano para tu empresa. Así te lo digo directamente y sin mucho disfraz. ¿Sabes por qué? Porque es uno de los primeros recursos, además del diezmar y ofrendar, que Dios usa para prosperar a las empresas. Siempre escuchamos de empresas que son magníficas, grandísimas a nivel mundial, que ellos bendicen, que ellos ofrendan, pero otra clave para los empresarios, incluso para los que trabajamos, es ser de bendición en nuestros entornos de trabajo. Porque es la única manera que tiene Dios para acceder a entornos tan humanos como las empresas. Dice la palabra que Jehová bendecía la casa del egipcio. ¿Por qué bendecía la casa del egipcio? Dígame usted si ya no estaba bendita la casa de José. Porque ya a este punto José había encontrado esposa. Y Jehová, cierto modo, bendecía la casa de José. Pero no solamente bendecía la casa de José. Bendecía la casa del faraón, dice la palabra, que no solo bendecía la casa, sino también el campo. Y todo lo que hacía José era prosperado. Y esta prosperidad no tiene que ver nada con la salvación. Esta prosperidad tiene que ver con la gracia manifiesta. Es decir, el adelanto de tu salvación aquí en la tierra. Si tú hasta este punto, de lo que yo te he estado compartiendo en la mañana de hoy, no has diferenciado que hay una gracia salvadora, esa que nos rescató del pecado y nos dio salvación. Y hay una gracia que es un adelanto y una manifestación de Dios en nuestra tierra. Hermano, déjame decirte que sí, tienes un enorme regalo en tu vida y ese regalo se llama la gracia. Por su gracia no hemos sido consumidos, dice el apóstol. Por su mano no hemos sido machacados por las circunstancias. Por esa misma gracia José se salvó en su tiempo. Por esa misma gracia José pudo avanzar en el propósito de Dios y es lo que viene a continuación. Dice la palabra como extra, además de que la gracia te prospera, te bendice, te cuida, la gracia te hermosea, te hace agradable a los ojos de las personas que están a tu alrededor. Dice la palabra en Génesis, y esto se me hizo importante compartirlo en la mañana de hoy porque es un aspecto que pocas veces se toca en las iglesias, y es que cuando de verdad Dios mora en tu vida, eso se nota en tu rostro, se nota en tu semblante. Dios impacta a tal punto tu vida que tu estado físico, tu apariencia física se deja ver, se hace patente a las personas. Dice la palabra, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Dice la palabra que el faraón, el dueño de la casa, el señor de la casa, no se preocupaba de nada. De todo se encargaba José. Pero la Biblia devela un dato importante, que es importante recalcarlo, que la gracia también impactaba al punto de que dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Muy probablemente uno no sea agraciado físicamente, pero cuando la gracia de Dios mora en tu vida, hermano, déjame decirte que tú eres hermoso. Y si Satanás hasta este punto te ha dicho gordo, te ha dicho feo, te ha dicho demacrado, te ha dicho flacucho, déjame decirte que es una mentira del diablo. Y esa mentira va en contra de lo que Dios ha dicho de ti, porque tú eres imagen y semejanza de Dios.
Y si la gracia de Dios opera en tu vida, hermano, tú eres hermoso. Dice la palabra que era de hermoso semblante y bella presencia. Di ahí en tu casa, dilo. Capaz yo no lo voy a escuchar, pero las circunstancias a tu alrededor lo van a escuchar. Soy de hermoso semblante y bella presencia. Soy de hermoso semblante y bella presencia. Nadie puede decir lo contrario. Eres de hermoso semblante y bella presencia. Y eso viene dado por la gracia de Dios. Ya para ir terminando, quiero entrar a una dimensión del mensaje que viene dada en los momentos difíciles que tú pasaste. Y quiero que en este momento tú empieces a analizar los momentos en los que sentiste que la gracia de Dios te había abandonado. Quiero que empieces a meditar y sé que el Espíritu Santo los va a traer a memoria. Y recuerdes en esos momentos en los que sentiste que la gracia no estaba. Que a dónde se había ido la gracia de Dios, que me está sucediendo esto. Puede que en este momento tú estés pasando por una circunstancia adversa y sientas que la gracia no está operando en tu vida. Quiero decirte algo que el Señor me traía cuando preparaba este bosquejo, porque yo quería hacer un análisis solamente de la gracia manifiesta. Pero hoy también vamos a hablar del propósito que tienen las circunstancias y ese propósito que se logra solamente a través de la gracia de parte de Dios. La gracia se activa en la tribulación y siempre tiene un propósito. Si tú no pasas por tribulación, nunca te vas a dar cuenta que necesitas la gracia de Dios. Lamentablemente es así porque la gracia es una consecuencia y es una manifestación del amor de Dios. La gracia que tú experimentas en tu vida es una manifestación de la bondad de Dios en tu vida. Si hasta ahora las circunstancias han conspirado para que a ti no te vaya muy bien, para que el COVID azote tus finanzas, azote tu paz familiar, para que el encierro, la cuarentena aprieten tu estado de ánimo, déjame decirte que por ese momento también caminó José. José también vio noches oscuras. José también vivió largas y frías circunstancias. Pero déjame decirte que detrás de todas esas circunstancias que quizás tú estás pasando, que pasó José, que lo vendieron sus hermanos, que lo metieron en la cárcel, que lo iban a matar, que lo iban a violar, que lo inculparon, que lo hacían trabajar incansablemente, había un propósito maravilloso. En la historia de José podemos ver toda esa línea de tiempo que se da en la que José llega a un momento y dice, toma un respiro. Luego de que el faraón tiene los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, y que José queda como gobernador de Egipto y empieza a administrar todo Egipto para salvarlo de la necesidad, de la escasez. José creía que ya se había terminado todo. José dice, ya no va a pasar nada más malo. Ya pasé todo lo que tenía que pasar. Ya sufrí todo lo que tenía que sufrir. Déjame decirte, hermano, que cuando todo parecía estar bien, aparecen los hermanos de José. Reaparece ese amargo recuerdo que veíamos en el capítulo 2, dice la Biblia en Génesis, que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Y José tiene que revivir ese amargo recuerdo nuevamente. Pero déjenme compartirte lo que dice la palabra y quiero que nos detengamos en esta parte de la historia. Dice, y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no se quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, dice la palabra, dice
Entonces José se dio a llorar a gritos, dice la palabra. Se dio a llorar a gritos delante de sus hermanos porque ya había sufrido tanto, ya había pasado tantos años. 13 años habían pasado porque José fue entregado por sus hermanos a los 17 y era a los 30 gobernante de Egipto. Habían pasado 13 años sin ver a sus hermanos. Y dice, y entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban muy turbados delante de él. Y esta es la parte que quiero que nos preparemos para escuchar. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. ¿Saben por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Toda esa circunstancia dura que había vivido José no era más que un plan de gracia, no solamente para José, porque José ya estaba abrazado a la gracia de Dios, sino que era una gracia salvadora para los hermanos de José. A pesar de que fueron malos con él, a pesar de que planeaban matarle, y aún José apela al favor y les dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Tú, yo, quizás, yo creo que casi todos los que están viendo esta transmisión nos ha tocado duro porque tuvimos que salir de nuestra tierra. Por diferentes circunstancias, nos hayan vendido, hayamos salido nosotros por nuestra voluntad. Tuvimos que salir y la gracia de Dios ha estado con nosotros hasta ahora. Su bendición ha estado con nosotros hasta ahora. Llegamos a un país donde probablemente no conocíamos a nadie. No teníamos ningún precedente de su cultura. Muchos de nosotros llegamos a un país nuevo y nunca nos habíamos subido antes a un avión. Y en este punto yo quiero que medites en todo lo que pasaste para llegar aquí y recuerdes la gracia que se movió en tu vida para que tú hoy puedas estar tranquilo. Probablemente sigues en Venezuela. Probablemente tienes un familiar fuera que tienes muchos años sin ver. Y quiero decirte, quiero recordarte lo que dijo José. A la verdad he estado aquí para preservación de sus vidas. Tu familiar que está fuera o tú que estás fuera, toda esa circunstancia se ha dado para preservación de vida de los que están. Y hasta ahora has vivido buenos días y bendiciones. No ha sido por otra cosa más allá que la gracia de Dios que te ha protegido todos estos años. La gracia de Dios que se ha movido a tal punto que ha ordenado las circunstancias para que tú sigas aquí. Y hoy quiero recapitular sobre estos 2 niveles de gracia. La gracia salvadora que ya opera en tu vida porque aceptaste al Salvador y Él te dio la salvación sin pedirte nada a cambio. Pero también quiero hablarte de la gracia que es ese favor acá en la tierra que te ha mantenido vivo, que te ha guardado, que te ha cuidado, que te mantiene sano. Esa es la gracia que se movió en la vida de José. La gracia que lo salvó de la muerte, pero la misma gracia que lo prosperó y lo bendijo, no solamente para él, sino para preservación de vida de sus hermanos y de su padre.
Y esa gracia es la que Dios te ha prometido a ti en esta mañana. Esa gracia que solamente se activa si Dios es el centro de tu vida. No hay otra manera de adquirir la gracia de Dios. Porque la primera gracia, la gracia salvadora, ya la tienes. Pero si quieres ver mejores días, si quieres ver bendición y prosperidad, necesitas centrar el nombre de Dios en tu vida. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, justificados gratuitamente por su gracia. Luego dice, para ir cerrando, el favor en la tierra, esa gracia que prospera y bendice. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con José, y él le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Quiero compartirte algo para que reflexiones durante esta semana. Dice, pero Él da mayor gracia. Dios tiene preparada una mayor gracia a la que estás experimentando hasta hoy. Pero sucede algo, y quiero que lo recapitules como una exhortación de parte del corazón de Dios. Dice, por esto dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ese es el llamado del día de hoy. A que analicemos en humildad esa gracia o esa necesidad de gracia y tú puedas entender que no hay manera de adquirir la gracia de Dios con soberbia. Tenemos que llegar humillados a la presencia de Dios para poder decirle al Señor, Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu favor en mi vida. Nosotros vamos a estar compartiendo a lo largo de la semana un poco de los puntos que hablamos de la gracia en esta mañana. Esos aspectos de gracia que se movieron en la vida de José. Y los podemos numerar. Si tienes la oportunidad de tomar nota o de hacer una captura de lo que vamos a mostrar a continuación, hazlo. Dice la palabra, la gracia es producto de la fidelidad y de la lealtad. La gracia es un regalo simbólico. La gracia puede ser un problema a veces, pero la gracia también genera el favor de Dios. La gracia es innegable y no se puede ocultar. La gracia se contagia y bendice a todos. La gracia hermosea. La gracia se activa ante la tribulación y la tribulación siempre tiene un propósito. Quiero que ahí donde estás, tú tomes un momento de oración. Vamos a orar delante de Dios. Quiero darle gracias a Dios por este mensaje, porque una cosa es lo que uno escribe como predicador, pero otra cosa es la que Dios habla. Y yo confío en el Dios que creo, que esta palabra ha hablado a tu corazón. Que necesitamos ser menos soberbios y más humildes para adquirir la gracia. Necesitamos entender y valorar que todo lo que hemos pasado, sea bueno o malo, nos está llevando a una preservación de vida. Y esa preservación de vida es primeramente para ti y luego para los tuyos. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por este momento tan especial delante de tu presencia. Gracias por tu favor, por tu gracia, porque así como te moviste en la vida de José, te has movido en la vida de cada una de las personas que están acá conectadas. Y yo te pido que esta palabra eche raíces y dé fruto al 100 por 1 en ellos y en mí. Señor Jesús, para contar de tus maravillas y para hacer prosperar cada cosa en cada lugar donde nosotros hagamos vida. Padre, te doy gracias, Señor, por la Iglesia Vida Eterna. Gracias por cada persona, Padre, que forma parte de esta hermosa familia, porque sé que la gracia del Padre se deja ver en nuestro rostro, en nuestro día a día.
Dios, bendice con poder cada una de las familias de la Iglesia Vida Eterna y del mundo, Dios. Bendigo Venezuela, bendigo a Colombia, bendigo a Chile, Señor Jesús, y declaro, Dios, que tú eres, Señor Jesús, prosperando, Padre, todo lo que la mano de mis hermanos toque. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una última oración que quiero que hagamos. Si tú es primera vez que ves un mensaje de este tipo, si tú antes no habías tenido un acercamiento a Dios, quiero que hagamos una breve oración. Esta breve oración te va a hacer partícipe de la gracia primaria, de la gracia salvadora, la gracia que te prepara para el reino. Ese primer paso que debes dar para adquirir la gracia que prospera. Vamos, solo tienes que repetir brevemente. Amado Señor, hoy he escuchado tu palabra. Te recibo como mi Dios. Declaro que soy pecador y confío que tú limpias mis pecados y me inscribes en el libro de la vida. Te acepto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido de bendición haber compartido esta palabra. Seguimos conectados con el tiempo de adoración y ofrendas y esperamos vernos un próximo domingo a través de este mismo canal que es Facebook Live. Y te pido que si este mensaje te ha impactado, puedas compartirlo con otros. Hay un equipo que trabaja día a día y sube este video no solamente a Facebook, sino que lo comparten por YouTube y está disponible por cualquier instancia para que tú lo puedas compartir. Si sientes que Dios te habló, no te quedes tú solo con eso, sino que comparte. Te bendigo, declaro que Dios te prospera, te guarda, te cuida y te sana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.